buenas tardes. Cuando son ahora mismo las 6 y 10 minutos de la tarde, damos la bienvenida a nuestra compañera Rocío de Espacio Un poco de Derecho de Marín y Matías Abogados. Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Yo muy bien. Muy bien, muy bien. Ya deseando tener el espacio y tenía muchas ganas de hablar con vosotros hoy. Cuéntanos hoy qué nos vas a contar. Pues mira, hoy vamos a hablar de una de las dudas que surgen con más frecuencia en los procedimientos de divorcio, que es ¿a quién le corresponde pagar los gastos de la vivienda tras la ruptura? Ajá, muy bien. Perfecto. ¿Vale? Pues vamos a Pues ello. mira, se trata de una cuestión que surge más a menudo cuando el uso y disfrute de la que ha sido la vivienda familiar se ha adjudicado a uno de los cónyuges y el otro cónyuge ha tenido que salir de la vivienda, ¿vale? Cuando ocurre este caso, pues entonces es cuando muchas veces surgen estos problemas, ¿no? Si la separación o el divorcio ha sido de mutuo acuerdo, se ha tramitado de mutuo acuerdo, lo lógico es que en el convenio regulador que han firmado ambos cónyuges o excónyuges se pacte expresamente por ellos quién tiene que pagar todos estos gastos, ¿no? O bien uno solo de ellos, el que ocupa la vivienda, o bien pues de forma compartida, ¿no? Si este pacto se ha hecho así, bueno, pues entonces esto es perfectamente válido y las partes lo tienen que cumplir. Pero ¿qué pasa cuando la separación o el divorcio ha sido contenciosa y la sentencia no dice nada al respecto? ¿Quién tiene que pagar esos gastos? Pues ahí es cuando vienen los problemas. Y tendremos que, para poder responder a esta pregunta a los oyentes, tendremos que diferenciar entre dos tipos de gastos. Unos gastos que son los derivados del uso de la vivienda y otros que son los inherentes a la propiedad, ¿vale? Los primeros, los que son inherentes al uso de la vivienda, tendrá que abonarlos el usuario de la vivienda, lógicamente. Y quienes tengan que abonar los derivados de la titularidad o de la propiedad, pues serán los propietarios. Si la casa es de los dos, porque la compraron los dos o porque la compró uno de los dos constante el matrimonio y casados en sociedad en régimen de gananciales, pues entonces tendrán que abonar ambos dos todos estos gastos. Lo que ocurre es que muchas veces no es fácil discriminar cuando estamos ante un gasto derivado del uso y cuando estamos ante gastos inherentes a la propiedad, por ejemplo, en los casos de reparaciones necesarias. Pero bueno, vamos a ir analizando gasto por gasto y vamos a acudir a lo que dicen las sentencias dictadas por los juzgados y los tribunales y dar un poco respuesta a cada supuesto, ¿vale? Perfecto. Primero hablaremos de los gastos de suministros, los gastos de luz, agua, teléfono, etcétera. Aquí no hay ninguna duda. Los gastos derivados de estos suministros siempre deben ser satisfechos por el cónyuge o la persona que tenga atribuido el uso y disfrute de la vivienda familiar. Esto no origina normalmente ningún problema. Lo que suele ser un poquito más conflictivo es quién tiene que pagar los gastos de las cuotas de las comunidades de propietarios. Porque comúnmente se entiende que tiene que ser el cónyuge que tiene atribuido el uso y disfrute de la vivienda, pero realmente si la sentencia y el convenio no establecen nada, el Tribunal Supremo ha dicho claramente en varias ocasiones, y la última sentencia en la que lo ha recordado es una sentencia de 27 de junio de 2018, dice que estos gastos son gastos inherentes a la propiedad y que deben ser asumidos por ambos titulares si es que la vivienda es de los dos titulares y si es de uno de ellos, pues solo por uno de ellos, con independencia de quien tenga atribuido el uso y disfrute de la vivienda. ¿Vale? Es decir, aunque el esposo, por ejemplo, no tenga atribuido el uso y disfrute de la vivienda, si la vivienda es suya, deberá contribuir al pago de la mitad de esos gastos de la comunidad si la vivienda pertenece a los dos. Esto será así, salvo que en la sentencia se establezca expresamente que los gastos de comunidad corresponden a uno de ellos y no a los dos, ¿vale? ¿Y qué pasa si uno de los dos no paga? Que ambos dos son titulares, pero uno de los dos decide no pagar y la comunidad de propietarios está exigiendo ese pago, pues lo que puede pasar aquí en estos casos es que
uno de los dos, que normalmente es quien ocupa la vivienda y que por lo tanto no quiere tener problemas con la comunidad de propietarios, es quien paga la totalidad del recibo y después lo que puede hacer es reclamárselo al otro cónyuge. Es decir, la mitad de esos gastos se puede reclamar, ¿vale? También ocurre lo mismo con los gastos extraordinarios o las derramas que aprueba la comunidad de propietarios, que son de cuenta de quien ostenta la titularidad del inmueble, ¿vale? Lo deberá soportar ese cónyuge titular, aunque no se le hubiera atribuido el uso y disfrute, ¿vale? O bien los dos, si la vivienda es de ambos cónyuges. ¿Y qué pasa con el recibo de bienes inmuebles? Pues lo mismo, salvo que en la sentencia de divorcio se establezca expresamente otra cosa, el impuesto de bienes inmuebles, que es un tributo municipal cuyo sujeto pasivo es el propietario del inmueble, deberá asumirse, deberá sufragarse por el titular, los dos cónyuges si la vivienda es de los dos, o bien uno de ellos si la vivienda es solo de uno. ¿Vale? Si uno de los copropietarios paga la totalidad y el otro no paga, pues como hemos dicho antes, puede reclamarlo mediante una acción judicial al otro que es cónyuge. Y tiene un plazo de 5 años para hacerlo. No puede reclamarlo en cualquier momento. Recordemos que es un plazo pues el plazo básico de todas las acciones, que son 5 años. Antes eran 15 años y ahora son 5 años. Luego vamos a hablar del caso más conflictivo de todos, que es el de las reparaciones de la vivienda. En estos casos también tenemos que distinguir entre las reparaciones ordinarias o necesarias y las extraordinarias o mejoras. Las ordinarias o necesarias son las que derivan del desgaste natural por el uso y el transcurso del tiempo, y su objetivo es mantener el inmueble en condiciones adecuadas de habitabilidad. Este pago lo tiene que sufragar el usuario del inmueble, quien tenga atribuido el uso y disfrute del inmueble, ¿vale? Pero las reparaciones extraordinarias o mejoras, que son las que repercuten más en la propiedad, más que en el uso, porque afectan a la revalorización de la propiedad, serán de cuenta del titular o titulares de la vivienda y no del usuario de la misma. Es decir, está claro que las pequeñas reparaciones serán de cargo de quien hace uso del inmueble. Lo que resulta más problemático es a veces determinar cuándo estamos ante una reparación necesaria o bien una reparación extraordinaria. Y para ello hay que tener en cuenta pues distintos factores, sobre todo el origen de la avería o desperfecto, el coste de la obra, la posible revalorización que va a suponer para el inmueble. Pero lo mejor en estos casos, cuando las partes no llegan a un acuerdo, es acudir a un perito, a un técnico que valore tanto el coste de la reparación como las causas del problema. Y otro de los gastos que también a veces pues da lugar a discrepancias es el pago del seguro del hogar. Salvo que se acuerde lo contrario, como hemos dicho, la mayoría de las sentencias consideran que debe ser un gasto satisfecho por el titular de la vivienda, ya que la finalidad del seguro pues, es cubrir daños que pueda sufrir tanto el continente, la vivienda en sí, como el contenido, el ajuar de la vivienda, los muebles, etcétera, además de los daños que pueda sufrir un tercero en la misma. Lo que pasa es que, vale, entonces, para concluir... Sí, perdona, José, dime. Sí, Rocío, una pregunta. En el caso, por ejemplo, del seguro que has comentado, si, por ejemplo, la persona que está viviendo en ese momento, que no sea el titular, pero está haciendo su disfrute, amplía el seguro porque a lo mejor se compra una tele de plasma, se compra una consola de última generación, un ordenador, y claro, todo eso lo mete en el seguro por si pasa algo que se lo cubra, ese incremento, ¿cómo se compensaría entonces? ¿O hay un mínimo de decir, mira, yo cubro hasta aquí y lo demás es tuyo? Bueno, en ese caso, lo lógico sería, para evitar problemas, que el que hace eso, pues comunique al otro cónyuge esa ampliación de la póliza. Si actúa con mala fe, no lo hace así, y luego, pues cuando tiene que asumir el coste de ese seguro, puede pedir a la compañía pues que determine cuáles son las coberturas, y resulta que esa ampliación de la cobertura ya ha supuesto un coste, y esa ampliación de la cobertura es fundamentalmente de gastos inherentes al uso, como el que estabas comentando, una consola, una televisión, etcétera, pues de alguna manera yo creo que se podría justificar ante un juzgado
que se trata de un gasto inherente al uso y por lo tanto no tendría que asumirlo. Perfecto. Pero tendríamos que demostrar que esa ampliación, pues, de esa cobertura se debe a un gasto inherente al uso y no a daños, pues, relativos al continente o a terceros o algo que no es un mero capricho del usuario. Correcto, muy bien. ¿Vale? Y luego, bueno, nada, para concluir, para resumir un poco. Al final, lo acordado respecto a la vivienda, ya sea bien por sentencia o por acuerdo, afecta únicamente a las partes, entre ellos, no a terceros. Es decir, que si hay un impago, tanto la comunidad de propietarios como el ayuntamiento como la compañía de seguros pueden reclamar el pago a quien figure como titular. Si son los dos cónyuges, puede reclamárselo al otro, aunque no sea el ocupante de la vivienda. Y si una vez establecidos los acuerdos respecto a las obligaciones de pago o su imposición por resolución judicial, una de las dos partes incumple, entonces la parte que haya satisfecho los gastos podrá requerirle a la parte incumplidora su reembolso, pero ya será una reclamación entre partes, no frente a una institución, a la comunidad de propietarios, etcétera. Perfecto, pues yo creo que ha quedado muy claro, Rocío. De todas maneras, por si alguien tiene alguna duda o quiere consultaros otro tipo de circunstancias parecidas a lo que estamos contando, ¿cómo pueden contactar con vosotros? Pues puede llamarnos al teléfono 96 320 2876, puede entrar en nuestra web marinimateabogados.com y puede mandarnos un correo, una consulta a través de nuestro formulario de contacto, también a través de nuestra web. Genial, pues muchísimas gracias, Rocío, un placer como siempre y nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Hasta luego, José. Adiós.